Pues amigos, estamos listos para recibir sus preguntas y bueno, ver qué cosas podemos responder en esta sesión, porque va a haber otras que vamos a responder en las sesiones siguientes. Como les comentaba, estamos evolucionando, vamos viendo de las normas más generales a las particulares. Hoy vimos otras más particulares. Y bueno, las preguntas me parece que las escriben en el chat y yo las voy a leer en pantalla para que comiencen a escribirme, si es que todavía siguen ahí, ¿no? Porque de pronto no me perdonan ni 5 minutitos. Caramba, la sesión pasada les dije lo mismo, de pronto uno tiene que ir a hacer chis y regresa rápido, entonces aguántenme un poquito. Y bueno, lista para recibir entonces sus preguntas. Ok. Edith me pregunta que si un ejemplo de Ori sería algún producto. No, más bien es todo lo contrario. O sea, los Ori son aquellas cuestiones que tienen que ver con actividades que no son parte de tu actividad principal. Por eso en el estado de resultados te ponía, por ejemplo, a lo mejor se te ocurre comprar otra empresa o comprar o participar de las utilidades de otra entidad. Mucho tiene que ver con cuestiones financieras, ¿no? De pronto a lo mejor dividendos que obtenemos de nuestra participación en otras entidades. Esos son los ORIs, por eso se llaman otros resultados integrales. Entonces, de pronto hay que tener cuidado porque cuando son parte de la actividad constante, pues esos están dentro de los ingresos o los gastos. Aquí podría ser a lo mejor sí algún producto, pero un producto que vas a desarrollar en un futuro, Edith. O sea, a lo mejor, ¿sabes qué? Es que tenemos pensado crear una nueva línea de zapatos. Ah, bueno, pero estamos en la fase de desarrollo o en la fase de investigación, o estamos haciendo pruebas y posiblemente estos zapatos se van a sacar hasta el año entrante, pero bueno, ya estamos incurriendo en algunos gastos, en algunos conceptos, eso podríamos manejarlo en el ORI, o sea, no es parte de la actividad habitual. O también me comentas el material obsoleto, también podría ser, nada más que allí quedamos que con los temas de los materiales obsoletos o artículos obsoletos, sería mejor considerarlas dentro de las partidas discontinuadas, pero bueno, eso también podría ser generado como un resultado adicional al resultado que estamos presentando en nuestro estado formal. Podría ser un material obsoleto, sí, aunque yo más bien me inclinaría en los ORI en aquello que me genera un producto o un ingreso, pero más bien a futuro o derivado de una operación alterna. Cuando hablamos de materiales obsoletos, quedamos que ahí lo correcto era presentarlo como partidas discontinuadas. Y bueno, Flor Conde me pregunta, ¿qué pasa con las inversiones de terreno que ofrece una entidad bancaria si son deducibles y qué efectos tiene ya que los bancos lo ofrecen con la facilidad de poderlos deducir? Ah, bueno, Flor, es que aquí algo que sí me gustaría anticiparte es que en la última sesión es donde vamos a platicar de propiedades, planta y equipo. La cuestión aquí yo no sé por qué luego el concepto de deducción. Es muy importante que nosotros establezcamos el tema de deducción, pero entendiéndola desde el punto de vista contable y fiscal y hacer la separación. Porque de pronto los bancos te dicen que es algo que se deduce y a lo mejor no estamos hablando de algo que se deduce, sino de algo que se invierte. Y entonces el efecto contable en el caso del terreno, pues no es precisamente una deducción. Aquí un terreno se convierte en una deducción y en un costo, pero cuando te dedicas a esa actividad inmobiliaria, pero cuando lo compras con otro fin no es así. Y lo vamos a ver, no me quiero adelantar porque sí lo vamos a tocar en el tema de propiedades, planta y equipo. Incluso ahí lo que ocurre con estos activos fijos es que se deprecian, a diferencia del terreno, el terreno no se deprecia. Entonces, el efecto que tiene contablemente, pues es muy distinto al de una deducción. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos venden. Algo que yo les he comentado en varias de estas sesiones es que por eso es importante meternos a leer lo que dice la norma, porque a lo mejor yo le quiero dar un efecto de deducción, sí, pero es algo indebido.
y la norma aclara por qué sería algo indebido, porque incluso sustenta el por qué el terreno, incluso se presenta de forma separada de la construcción. Cuando tú compras un edificio, está el terreno y la construcción, y se tiene que separar contablemente. ¿Por qué? Porque la construcción tiene un efecto y el terreno tiene algo muy distinto a lo que en este caso te maneja el banco como una deducción. Yo lo que creo que posiblemente esté pasando también, Flor, es que a lo mejor te están vendiendo una especie como de contrato, donde a lo mejor la figura es otra, un arrendamiento. Entonces, ahí también lo vamos a tocar porque hay una norma que habla de los arrendamientos. El arrendamiento, cuando es capitalizable, a lo mejor sí se puede reflejar en el activo, pero tiene un efecto financiero ahí raro, porque la cuestión es que al final tú te quedas con el activo. Entonces, la manera de presentarlo no es como un gasto, no, se presenta dentro del activo fijo en este caso. Entonces, si me aguantas un poquito lo vamos a tocar, pero creo que lo que está vendiendo el banco es otra cosa. No es que compres un terreno y se deduzca. Lo que te están vendiendo es un contrato donde a lo mejor adquieres una propiedad y el efecto del financiamiento es lo que a lo mejor sí podríamos deducir, como ocurre con los arrendamientos capitalizables. Incluso como comentario, hubo un curso que me tocó dar donde precisamente hablando de estos mitos de la contabilidad, me comentaban acerca de un cálculo que había que hacer para efectos de el impuesto a la utilidad y de pronto yo les comentaba que bueno, pues sí hay un estado que hacemos, un método para calcular el impuesto diferido, pero bueno, eso es un cálculo para determinar un efecto del impuesto diferido con el que a lo mejor estamos causando en un momento determinado. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas de estas cuestiones que son solamente fiscales, sí las vamos a tener que registrar en contabilidad, claro que sí, pero en cuentas de orden. Entonces es muy importante que aprendamos a manejar las cuentas de orden, porque de pronto muchas de estas cuestiones que a lo mejor nada tienen que ver con el control contable, pero que sí necesito darle una cifra o un efecto, voy a tener que hacer uso de las cuentas de orden para llevar a cabo ese registro. Y bueno, Edith me pregunta, dice, ¿una importación para que quede registrada adecuadamente considerando que se compone de cuenta de agente aduanal, pedimento, gastos, proveedor, etcétera? Bueno, aquí una importación para que quede registrada adecuadamente, tú tienes que registrar las operaciones y en base a la operación, el documento soporte. Entonces, para que quede registrada adecuadamente, tiene que tener todos los documentos soportes que amparan esa importación. Por eso yo te proponía dividirla en 4 momentos principales. Y entonces, dependiendo del documento soporte, por ejemplo, en el caso del documento con el extranjero, hacer un primer registro para vincular ese primer documento. Y luego cuando pagamos el IVA en el pedimento aduanal, pues hacer otro registro para tener ese otro documento soporte. Y luego con el tema de los gastos aduanales, pues tener otra póliza u otro registro para tener como documento soporte esos gastos que van a influir en la adquisición. Y cuando pagamos al extranjero, pues tener otro registro para dejar constancia de que esa cuenta por pagar había sido liquidada y el método de pago. Pero es una opción, Edith, es una sugerencia. Si tú consideras que quisieras todo meterlo en una sola póliza y hacer una póliza global y ahí meter todos los registros, no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero entonces vamos a tener muchos documentos, soportes involucrados. Entonces ahí lo que tú necesitas es que tu póliza tenga una multiasignación a distintas referencias, es decir, bueno, ahí mismo a la póliza le referencie el comprobante con el extranjero, el pedimento aduanal, el CFDI del agente aduanal, y a cada partida yo tendría que estarle asignando folios de comprobantes diferentes para hacer el registro completo, porque yo necesito documentos diferentes para asentar la legal estancia de esa mercancía que estamos importando. Entonces, es una recomendación. Ahora, la propuesta que yo les di de hacer pólizas para cada momento también se hace en función de que muchos de esos documentos no los tienes hoy.
De pronto, varios de esos documentos te llegan una semana o un mes después y bueno, ya cuando conforme los vas conociendo, vamos haciendo el registro de forma adecuada. Entonces, creo que para que quede registrado adecuadamente necesitamos registrar para cada momento el registro con su documento soporte. Es lo que yo te podría recomendar. Ay, ¿quién sabe qué sonó aquí? Creo que es la silla, ¿verdad? Hay algo también aquí muy importante con las operaciones de comercio exterior. No le tengas miedo a los documentos, porque de pronto me preguntaban si el documento que me entrega el extranjero, bueno, es un documento del extranjero, al referenciarlo en las pólizas, si es un documento válido. Sí, el documento emitido por un extranjero es un documento válido. No sé si lo escucharon en la transmisión, pero hay una regla que es la 27116. Esta regla 27116 establece que un documento emitido por un extranjero puede ser reducido en México, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Por eso la importancia de que tengamos registrados todos los documentos soportes involucrados en la evolución de la importación, porque no es un solo documento, son varios los que intervienen para legalizar la estancia de la mercancía aquí. Y me dice, como el pago se hace en su casi en su totalidad al agente aduanal, todos los folios se van al agente aduanal cuando se paga. Ah, mira, esa es otra parte importante. A ver, acuérdate que tenemos que registrar las operaciones cuando ocurren y cuando se realizan. Y cuando ocurren es cuando se van devengando, es decir, cuando voy generando el comprobante, y cuando se realiza es cuando yo pago. Entonces aquí lo importante sería lo siguiente. Tú vas a registrar todos estos gastos y casi todo lo pagó la agente aduanal. Ok, entonces vamos registrando todas las operaciones de los gastos, el flete, los impuestos, derechos, y para eso son las cuentas de provisión. Es decir, yo puedo ir cargando todos estos conceptos de gastos para abonar a una cuenta de provisión que puede llamarse pago por cuenta de terceros, como bueno, a mí se me ocurrió establecer esta porque finalmente el agente aduanal está pagando por ti y luego tú le vas a pagar a la gente. Entonces, establecer este mecanismo de cargo a gastos, abono a pago por cuenta de terceros, y ahí vinculamos pues los folios, soporte, pedimentos y si hay CFDIs, pues los CFDIs. Y después yo le tengo que pagar a la agente aduanal. Bueno, entonces hacemos cargo a pago por cuenta de terceros, abonamos a bancos. ¿Y qué le voy a pagar? Pues todo lo que él pagó, o sea, lo que el flete, que el IVA, los impuestos, gastos. Entonces, esos FDIs que formaron parte de todas estas cuentas o registros donde provisioné mis gastos, son los mismos FDIs que vamos a tener que referenciar donde yo cargo a pago por cuenta de terceros y abono a bancos. ¿Por qué? Porque, Edith, si quieres anótate por ahí, hay una regla muy importante que es la 27114. Esta regla 27114 me dice que para que funcione esta figura de pago por cuenta de tercero, yo le tengo que reembolsar al tercero la cantidad exacta de esos comprobantes que él pagó por mí. Entonces, sí es muy importante que en esa póliza donde yo le pago a la agente aduanal, otra vez referencie los folios de esos comprobantes, aunque no todos sean CFDIs. ¿Por qué? Porque yo necesito tener una constancia de que yo le transferí la cantidad exacta de lo que él pagó por cuenta mía. Porque entonces, si no, sería muy peligroso para el agente aduanal que yo le diga, a ver, ahí te van 50,000 pesos. Oye, pero es que los gastos que amparan, por ejemplo, para el ejercicio que hicimos, son nada más 48,693. Bueno, es muy importante que coincida con el número de comprobantes y con el importe de esos comprobantes, porque si yo le mando 50 y los comprobantes suman 48, lo primero que va a detectar el SAT es una discrepancia con la persona, en este caso con el agente. Va a decir, oye, ¿y de dónde son estos 50? No, pues es que me están reembolsando los gastos. Sí, pero ¿cuáles gastos? Entonces, es importante esta coincidencia con los comprobantes. Es más, yo le sugeriría, y te sugeriría a ti, que le dieras a este agente aduanal, él se quedara con copia de esos comprobantes, copia. ¿Por qué? Porque cuando le pregunten, oye, ¿y este es un ingreso? No, no es un ingreso. Es un reembolso que me hace la empresa porque yo pagué
estos gastos por esta importación que él hizo, yo pagué por cuenta de él y me lo están reembolsando. Entonces, sí, los FDIs tienen que estar en los gastos provisionados, pero también en esta póliza donde yo le reintegro o le reembolso al tercero a través de un cheque o de una transferencia, pues la cantidad que él pagó por mí. Y bueno, aquí tengo otra pregunta de Flor. Dice, en una compra de un automóvil el cual está financiado, expidieron todos los FDIs sin que estos hayan sido pagados. De antemano los tengo que provisionar, pero pero no importa la fecha de expedición. A ver, Flor, mira, cuando tú compras un automóvil, tenemos que establecer la situación de que el automóvil se compra y quién lo va a financiar. Si tú compras el automóvil y el automóvil lo va a financiar la misma agencia que te está enajenando el automóvil, lo que va a ocurrir es lo siguiente: te va a emitir una factura por el automóvil y aparte te va a emitir los comprobantes que amparan los pagos a cuenta de dicho automóvil. Entonces tengo el CFDI total y el CFDI de las parcialidades. Bueno, esto es importante porque entonces, ¿cuál es el CFDI que yo registro en la contabilidad? El CFDI total. Oye, ¿y el de las parcialidades para qué es? Los CFDIs de parcialidades sirven para comprobar los pagos que estás haciendo para efectos de la comprobación del flujo de efectivo, cuando quedó efectivamente pagado y cuando quedó efectivamente cobrado. Si los puedes incluir dentro de la provisión que vas a hacer a cuenta de los pagos que tienes que sacar para liquidar el auto, pero no importa la fecha, no importa la fecha. ¿Por qué? Porque precisamente esos CFDIs de parcialidades lo que van a amparar son los pagos a cuenta de algo, pero el que me importa es el CFDI total. Entonces, los CFDIs de parcialidades son un anexo, un complemento al CFDI total. Son importantes, sí, porque son parte que complementa mi deducción, pero no te preocupes por la fecha. La fecha no es un elemento muy importante. Incluso si te fijaste en las pólizas XML, no aparece la fecha. Aparece el folio del CFDI, aparece el RFC, aparece el importe, pero la fecha no aparece porque no es elemento determinante. La realidad es que tenemos un artículo 27 en renta que dice que yo tengo a más tardar el último día de presentación de mi declaración anual para obtener el comprobante. Entonces, mientras obviamente entra el comprobante total, yo lo obtenga más tardar el 31 de marzo del año que entra, pues con eso el comprobante es suficiente. Los comprobantes de parcialidades son para otro fin. Los comprobantes de parcialidades son para demostrar realmente cuántos son los pagos que se tienen que generar para que el total quede totalmente, bueno, perdón la redundancia, pero quede totalmente liquidado. Esa es la finalidad de un comprobante de parcialidad. Entonces, a mí el que me interesa es el comprobante total de la operación total. El de parcialidad solamente es para comprobar pagos. Por lo tanto, ten cuidado con el registro. Desde mi punto de vista, yo me enfocaría más en el registro del comprobante total, porque de pronto, como son folios de CFDIs distintos, si no tienes un control con un número de contrato o un número de comprobante y te vas de pronto a registrar la compra del auto con el comprobante total, pero los pagos nada más estás referenciando los comprobantes de parcialidades, cuando quieras depurar la cuenta va a ser un desastre y no vas a saber si ya terminaste de liquidar o no. Por eso yo te recomendaría siempre enfócate en el comprobante total. Arriba dice, ¿qué? Yadacirus Santi, ay, qué nombre, Dios. Yadacirus, no lo había escuchado. Dice, en el caso de una persona moral que ya envía contabilidad electrónica y es necesario realizar una corrección por el olvido de un registro en el mes en que sucedió, ¿es necesario realizar la modificación? Pues dependiendo, Yaday, dependiendo. ¿Cuándo te diste cuenta? Si tú te estás dando cuenta hoy, estamos en noviembre, y quieres registrar en noviembre o hacer una corrección para un registro del mes de enero o febrero a lo mejor, pues ya pasaron varios meses. No es que no lo puedas hacer, lo puedes hacer, pero por eso dice la norma,
aplica el principio de practicidad. Si es práctico regresarte, pues regrésate. Y si no, pues mejor registra en este momento. ¿Por qué? Porque hay que ver primero el importe de esto que aparentemente se olvidó. Y el efecto. Si tú me dices que esto que se olvidó registrar es algo que va a implicar una deducción, pero para efectos de tu declaración anual, pues da lo mismo que lo hagas en enero a que lo hagas hoy, porque el efecto pues va a ser en el impuesto del ejercicio. Pero si esto que se olvidó registrar va a implicar a lo mejor presentar una declaración complementaria, a lo mejor ajustar el tema del IVA o ajustar alguna cifra muy importante, entonces sí te vas a tener que regresar y hacer el ajuste en enero. Nada más considerando que si ya mandaste las balanzas de febrero, marzo, abril, mayo, hay que mandar complementaria de las balanzas intermedias porque ya moviste saldos finales e iniciales. Entonces, pues no sé, ya Dari, si nos puedas ampliar un poquito la razón o la cuestión de qué fue lo que se nos olvidó registrar para saber y bueno, tomar una decisión. Pero de entrada yo te diría que si es para algo que tenga que ver con la declaración anual, mejor ajustalo en este momento para que ya no muevas las balanzas previas. Ah, ya me dice ella. Dice que fue una nota de crédito por una comisión bancaria. No, no te regreses ya. Mira, por eso era importante que viéramos las normas. Esto es más frecuente de lo que se imagina. Más frecuente. Miren, hay cuestiones que ni siquiera en su control está. Como tú bien dices, pues es que una nota de crédito de una comisión bancaria que me quitaron y siempre no, y va a ser muy constante todo, siempre estar conviviendo con operaciones que dice mi mamá que siempre no, que mejor sí, que eran 100 y mejor fueron 90, y este tema de las correcciones va a ser el tema de todos los días, entonces tienes que tomar una decisión. Desde mi punto de vista no tiene caso porque no tiene una implicación drástica para el tema de una contribución, o sea, eso no modifica ni tu pago de retenciones, ni el IVA, ni nada de forma importante. Y además, mucho de este tema de las notas de crédito, si me permiten, porque lo vamos a ver, en el nuevo reglamento de ISR, sí hay una disposición donde de pronto vamos a darle el tratamiento a las notas de crédito dependiendo del momento en el que la recibamos y dependiendo del efecto, porque de pronto imagínate que tú recibes una nota de crédito de una operación que ya quedó registrada en el ejercicio pasado y que incluso tú ya hasta cerraste y ya hasta mandaste la declaración anual. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, sí es importante que consideres que de pronto hay situaciones que no puedes tú controlar y de pronto, pues si la nota de crédito la recibo después, y yo tengo que darle a la operación un efecto, pero posterior, claro, pues aplicando esta norma que vimos de las correcciones y ajustes, pues a lo mejor no conviene regresar ni cambiar la declaración, ni cambiar los hechos pasados, sino registrarlos en el momento actual, como incluso actualmente lo establece para efectos del reglamento. Entonces, digo, si me permiten el comercial, vamos a tener un curso del reglamento de ISR, donde vamos a platicar más detalladamente de este artículo, pero por eso se establece un artículo para este tratamiento, porque no está en tu control. Entonces yo te diría, Yada Cirus, que no, corrige, haz el ajuste, pero sí ponle en la póliza, ajuste, corrección, nota de crédito, comisión bancaria, la registras hoy y ya no movemos datos pasados.
Me dice Flor, dice, ¿cómo podemos registrar los gastos no deducibles y gastos sin requisitos de acuerdo al artículo 27 y 28, considerando las NIPS? Porque el catálogo del SAT trae una separación. ¿Qué criterio sugiere? Ay, mira, Flor, esto es lo bonito de las normas. La autoridad pretende que nosotros tengamos un registro que sea claro para la autoridad. Un registro donde prácticamente nosotros procesemos mucho de las cuestiones fiscales, como en este caso, o sea, separar de una vez ya los gastos que no son deducibles y ya de una vez identificarlos para que la autoridad pues ya sepa que eso no cuenta en mi declaración, lo cual la norma no prevé. ¿Y por qué la norma no lo prevé? Porque la norma lo que dice es que yo tengo que identificar los gastos con el ingreso que generan, con el rubro concreto de identificación al cual yo voy a clasificar dicho gasto. ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, algo tan común como los pasajes, ¿no? Pues sí, yo tengo una cuenta de gastos que dice pues, pasajes, taxis. Tengo una cuenta de gastos donde identifico a lo mejor la papelería, donde identifico las cuotas del sindicato, así, varios conceptos. Y yo estoy segura que muchos de estos conceptos que se mandan a gastos o no tienen requisitos o no son deducibles. ¿Cuál es la diferencia? Mira, los que no tienen requisitos son aquellos gastos que hubieran sido deducibles, pero que algo nos faltó, nos falló y por eso es que no lo son. Y entonces, pues, un ejemplo de estos son los famosos pasajes. ¿Por qué? Pues porque no tengo un CFDI de los pasajes. Ah, sí es cierto. Ay, pero ni modo que no lo deduzcamos. Eso es a lo que voy. O sea, si es un gasto legítimo, es algo que sí está erogando la empresa y necesitamos identificarlo como parte de nuestras operaciones normales y tú lo clasificas en una cuenta de pasajes, pues está bien. Oye, pero es que no es deducible porque no tengo un comprobante. Bueno, esa es otra cosa. En el concepto de gastos que tú vas identificando, puede haber varios que no tengan requisitos o que a lo mejor tú pensabas que tenían y a lo mejor al final ya no. Otro ejemplo, a lo mejor registras la papelería y te dieron una factura y te dieron un CFDI de la papelería, pero el papelero o la persona física te cancela la factura. Ándale. Dejó de tener un requisito. Sí era, pero como se canceló el comprobante, pues ya no es. Entonces, la pregunta yo creo que consiste aquí, Flor, en si es conveniente de una vez mandarlo a no deducibles o no. Desde mi punto de vista, si yo estoy consciente de que hay un gasto que a lo mejor desde el origen yo ya pretendo hacer esta clasificación y yo decido mandarlo a estas cuentas de no deducibles o gastos sin requisitos y lo pretendo registrar ahí desde el inicio, pues puede ser un buen mecanismo de control fiscal. Pero si de pronto dentro de esas cuentas de gastos no deducibles hay conceptos que yo no tengo identificado con su costo o no tengo identificado con otro concepto de registro que me permita analizar posteriormente qué es lo que realmente está generando un efecto de salida para la empresa, porque todo está en el combo de no deducibles, financieramente yo estaría cometiendo un error, porque entonces mis estados, en este caso mi estado de resultados, pues no estaría debidamente integrado e identificado, o sea, serían como registros globales. Yo considero que esto de las cuentas de no deducibles y sin requisitos nos pueden servir para la balanza de cierre. No he querido platicar mucho acerca de la balanza de cierre porque no quiero que se me confundan antes de tiempo. Pero sí es importante que tú consideres que a lo mejor es sano mandar a pasajes los pasajes, mandar a papelería la papelería, mandar las cuotas sindicales a cuotas sindicales y posteriormente a lo mejor ya en una balanza de cierre, pues a lo mejor hacer la reclasificación de esos pasajes a gastos no deducibles. A lo mejor de las cuotas sindicales, pues también a gastos no deducibles. Pero ya al final, ¿para qué? Para tener ya un estado financiero generado con base a normas y
e identificando los conceptos de costo y gasto de forma adecuada, y ya la balanza de cierre, que es la balanza fiscal, pues hacer la reclasificación para tener ya un amarre con la conciliación contable fiscal que me pide una declaración anual, pero ya sería en una balanza 13, no en estas balanzas. Ahora, si para ti no es un obstáculo estar identificando los no deducibles, porque a lo mejor ni siquiera son tantos y a lo mejor no es muy frecuente, pues de una vez mándalo a la cuenta de gastos no deducibles. Aquí la cuestión es que tú establezcas un criterio de acción y que mucho de lo que se haga no sea siempre para satisfacer el tema de la cuestión fiscal, porque entonces ahí es donde creo que a lo mejor no estaremos preparando una información adecuada y a lo mejor tu información pues sí le está sirviendo a la autoridad, pero al empresario no le está sirviendo para tomar decisiones, porque de pronto él a lo mejor no está consciente de todos estos conceptos que posiblemente le están generando, en lugar de una deducción, un problema, pero pues no los puede evaluar porque ni siquiera están identificados. Y bueno, arriba tenemos más preguntas. Dicen, en un estado de cuenta en dólares nos cargan comisiones durante el mes y del SAT obtenemos el CFDI global, así que por simple división pues consideramos el tipo de cambio. ¿Esto es correcto? Bueno, es correcto, sí, porque se hace un movimiento global con el tema, pues aquí del tipo de cambio. Acuérdate que con el tipo de cambio se generan ganancias o pérdidas. En este caso lo hace sobre una operación global. Digo, no es que sea correcto, no, es práctico. Yo le llamaría práctico la forma en la que lo estás haciendo. Y como el importe no es considerable, o sea, no estamos hablando de que sea una comisión muy relevante o muy importante para ti, pues el efecto fiscal no es tan perjudicial. Entonces, si de pronto esta división que haces, pues digo, no es que sea correcto, es práctico. Y esto también es algo importante que tenemos que empezar a considerar con la contabilidad. Hay operaciones que sí son más importantes que otras. Y en operaciones que sí son importantes, pues sí hay que tomarse la molestia de hacer un registro, un cálculo, un ajuste. Pero en operaciones como esta, donde a lo mejor el tema del importe no es tan representativo, pues hacer un cálculo práctico y global pues no está tan alejado de la realidad, para no perder de vista aspectos que sí son importantes, ¿verdad? O sea, de pronto tampoco no es bueno estar muy enfocados en cuestiones muy detalladas, cuando la operación ni siquiera es importante, y a lo mejor descuidar operaciones que sí lo son. Adel Facundo me dice, ¿de acuerdo a las NIFs debo de provisionar todos los reembolsos de gastos? No, de acuerdo a las NIFs tú tienes que registrar el gasto cuando ocurre. Ah, es diferente. Yo tengo que registrar la operación cuando ocurre y tengo que tener un registro adecuado de esa operación. Entonces, inferimos que por eso es importante provisionar las operaciones conforme van ocurriendo, y obviamente pues van ocurriendo cada vez que se está generando un CFDI. Entonces, sí es importante que tú provisiones estos gastos. No es necesario que tengas una póliza para cada gasto, puedes tener una póliza global para registrar todas estas operaciones en pequeño, pero sí debe de quedar identificado y registrado por cada operación el comprobante de soporte, eso sí. Pero eso es cuando ya juntamos lo que dice la NIF con lo que dice el reglamento del Código Fiscal. Entonces, de acuerdo a las normas, debo de registrar mis operaciones, ¿sí? Debo de identificar esas operaciones, ¿sí? Registrarlas cuando ocurren, independientemente de cuándo se paguen, ¿sí? Y entonces lo conveniente es que yo tenga un registro que dice cargo a gastos con abono a una cuenta de provisión, para después cargar esa cuenta de provisión y abonar a banco cuando hacemos el cheque del reembolso de gastos o la transferencia. Eso sería lo correcto, y en ambas registros tener la referencia del CFDI soporte o los CFDIs, porque son varios, los CFDI soportes. Eso es lo que dicen las normas. Y lo comento para que no se me confundan, porque de pronto pensamos que la norma dice, es que lo tienes que hacer. No, la norma te sugiere esquemas de registro para hacerlo más claro, pero tanto como una imposición ya vimos que no, son sugerencias en cuanto al registro. Y dice, como persona física debo de tener una chequera para mis ingresos y una tarjeta para mis gastos exclusiva para la actividad.
Ay, Edith, da igual. Tú puedes tener una chequera para tus ingresos y una tarjeta para tus gastos. Está bien, te controlas mejor así, te administras mejor, pero no es obligatorio. Es más, te voy a ser honesta, tú puedes tener tu chequera para tus ingresos, tu tarjeta para tus gastos y a lo mejor tener otra cuenta bancaria como para nivel personal. Fiscalmente en una persona física todas juegan. Es lo peligroso. En una persona física, aunque tú digas que esta es la fiscal y esta es la personal, nada. Todas las cuentas bancarias abiertas a tu nombre juegan para efectos de tu contabilidad personal. Por eso yo les decía que tuviéramos cuidado con las personas físicas y no las subestimes, porque de pronto pensamos que así como la figura de la persona moral es distinta a la figura, por ejemplo, es distinta a la cuenta de la persona moral a la cuenta bancaria del socio. Bueno, aquí sí porque son dos figuras distintas. Una es la figura del socio y otra es la figura de la persona moral. Pero en una persona física no. En una persona física todo lo que esté a su nombre es para efectos de su contabilidad personal. Entonces, si quieres tener así dos cuentas, está bien porque te controlas y te administras mejor, pero no es una obligación, no es necesario y todo cuenta, todo influye en tu contabilidad personal. Dice Flor, dice, ¿qué hacer con los FDIs que aparecen en el repositorio fiscal con cantidad en cero? Visualízalos, Flor, porque no sabemos el porqué del cero. Mira, hay CFDIs que dicen cero, pero que traen un concepto de alguna operación. Es importante leer qué se está ahí registrando, aunque el efecto sea cero, para saber qué implica, a qué quiero llegar. De pronto hay comprobantes que nada más se emiten para control de alguna salida de mercancía y el emisor emite una factura porque pues tiene que emitir un comprobante y dice pues lo emito con 0 pesos o a veces lo emiten con 1 centavo también y nada más son para efectos de control interno de la operación, está bien, pero entonces en ese caso yo tendría que ver qué concepto está amparando ese comprobante para saber si esa operación yo ya la tengo registrada por un valor y entonces tener una conciliación que diga, a ver, la operación ya tiene un valor y ese valor ya quedó registrado en un comprobante previo. O indicar, este comprobante nada más está amparando un movimiento interno para, no sé, para surtir un pedido, para amparar la entrega o el hecho de que se efectúa algún servicio y entonces nada más indicar que es un comprobante para efectos de control interno y ya. Pero sí tengo que tener un control en un papel de trabajo donde yo establezca qué tratamiento se le dio contablemente a cada CFDI. Por eso yo les decía que era importante conocer las normas, porque las normas me dicen, mira, hay cosas que tú vas a reflejar en una póliza, en un registro, pero hay cosas que tú vas a reflejar nada más en una nota a tu estado financiero. Esto es algo similar. Hay comprobantes que van a tener un aspecto fiscal y legal y van a tener una referencia en una póliza electrónica y todo lo que hemos aprendido, pero hay CFDIs que nada más van a tener el efecto de tener a cabo un control interno, sin embargo yo los tengo que conciliar, entonces posiblemente no los voy a registrar en una póliza, no, pero sí voy a tener a lo mejor que tener en un papel de trabajo el dato de para qué se emitió ese CFDI o qué implicaciones tiene en mi control interno o en mi registro a nivel administrativo. Eso sí, pero en un papel de trabajo, aclaro. Dice Adel Facundo, dice, ¿es obligatorio que a partir de julio todas las pólizas deberán de llevar la referencia? Bueno, si eres un contribuyente que en 2013 rebasaste los 4 millones de pesos de ingreso, sí. Ahora, la mala noticia de él es que para todos los demás que entramos a la contabilidad del año que entra, pues a partir del 1 de enero todas las pólizas tienen que llevar la referencia. Es que yo creo que es algo que el año ya casi se acabó, Adel. Entonces considera este tema porque muchos me dicen, es que a partir de julio, bueno, sí, las empresas o contribuyentes que entraron a la contabilidad electrónica en 2015, pues sí, a partir de julio la póliza debe de ir completa.
la referencia completa, pero esto para todos los contribuyentes va a ser a partir del 1 de enero, del año entrante. Entonces, considera que va a ser para todos obligatorio en 2016. Dice, ¿por qué será que una casa de cambio da 2 FDIs? Una por una misma operación con el mismo valor. En uno se para la comisión y en otra no. Es por el tema de estos de los controles internos. Les digo que es importante que consideren que hay operaciones donde ellos a lo mejor están tratando de justificar el ingreso propio del servicio que te están prestando. Entonces, están emitiendo un CFDI para amparar su ingreso propio y otro CFDI para amparar la operación del servicio. El problema es que aquí con tantos CFDI, pues de pronto el que recibe los CFDI se confunde. Por eso yo les hablaba del control interno. De pronto parecería que el comprobante está repetido. Pues sí, porque hay uno que para mí como receptor está de más. Entonces, bueno, es importante considerarle, dar el efecto contable a uno y el otro, pues es un comprobante que tiene un efecto, yo me imagino, de control interno para la casa de cambio y por eso se emitió así. No hay tanto problema porque aquí el que lo emite es la casa de cambio. Para mí, en primera persona, mi efecto es como receptor para amparar un gasto o una deducción. Nada más es tener un control sobre eso. Uno va a tener un efecto para mí, el otro es un comprobante que en teoría ni siquiera a lo mejor se debió de haber expedido, pero bueno, es una cuestión aquí de la casa de cambio. Yo le voy a dar el efecto a uno, que es al que estoy pagando y es al que ampara la operación completa en este caso. Y yo creo que algo que también vamos a descubrir es el desorden de los demás, porque de pronto algo que sí empieza a pasar es que las empresas que están entrando al rol de la contabilidad electrónica y los registros, pues empiezan a descubrir vicios, operaciones que no deben de estar así o que no debieron de haberse hecho de esa forma, pero bueno, algo que sí les tengo que advertir es que esto no está en nuestro control. Sus pólizas de enero no van a ser las pólizas de diciembre, incluso de los que me están viendo, sus pólizas de enero no son las pólizas de noviembre, ¿verdad? Como que lo hemos estado perfeccionando, entonces no se preocupen, es parte de la necesidad de establecer orden en todo esto y bueno, vamos a descubrir a lo mejor prácticas que no deben de estarse efectuando y las vamos a dejar de hacer, o prácticas que debemos de haber considerado y las vamos a tener que retomar para precisar mejor la deducción. Dice, ¿cómo se envían las balanzas? Ejemplo, de enero a marzo o enero, julio, no acumulada. No, las balanzas, Adel, se mandan por mes. Y las balanzas, no existen las balanzas acumuladas, ¿eh? No. Se tiene que mandar la balanza de enero, la balanza de febrero, la balanza de marzo, una por cada mes. Y se manda una balanza separada por cada mes. Lo que puede pasar es que si no los has hecho, pues si te sientas, te metes al buzón tributario y en una sentada, pues sí puedes mandar 6 balanzas juntas o 7 balanzas juntas, pero son balanzas mensuales separadas. A lo mejor las mandas todas al mismo tiempo, puede pasar, pero son 6 balanzas diferentes. Entonces, se tiene que mandar la balanza por separado. No existen las balanzas acumuladas. Y por eso no les quiero hablar de la balanza 13. La balanza 13 la vamos a ver aparte, una vez que ya tengamos conciencia de todo esto y que ya tengamos bien aprendido la balanza mensual, les hablaré de la balanza 13, que esa sí sería una balanza anualizada, no es acumulada, es una balanza anualizada. Y bueno, amigos, pues nos seguimos viendo la próxima semana. Acuérdense, es puntualitos, ¿verdad? Sí estamos empezando a las 9, ¿verdad? A las 9 puntualitos para la siguiente sesión, sería la tercera. Voy a contestar otra pregunta que está llegando ya al último. Dice, una persona física con actividad empresarial compró un terreno rústico que no se va a usar para su actividad. ¿Lo tengo que integrar como parte de su activo cuando le den la escritura? Es que depende, Flor. Mira, es parte de su inversión personal.
Entonces aquí, por eso las normas nos indican que hay que tener un registro para todo y ese registro o ese rubro en la cuenta donde tú lo registras va a tener un efecto porque finalmente esa inversión a lo mejor se va a ocupar para fines propios, a lo mejor en el futuro te deshaces de esa inversión, la vendes, a lo mejor posteriormente cambias el uso o el destino de ese bien. Lo importante es que quede registrado, aunque sea para cuestiones personales. Entonces, lo que yo te podría recomendar es que si lo va a utilizar para fines personales, lo tengas registrado sí en una cuenta de orden, pues nada más para fines de tu control, porque finalmente el día que te deshagas de ese terreno y a lo mejor lo enajenes, vas a tener que calcular una ganancia por esa enajenación y de la misma forma esa ganancia la vas a tener que reflejar en una cuenta de orden. No me quiero anticipar porque lo vamos a ver cuando analicemos el rubro de propiedades, planta y equipo. Incluso vamos a ver algunos ejemplos que te van a ayudar a entender por qué es importante los registros en cuentas de orden, pero finalmente tienes que darle un efecto a esa operación que ocurrió porque es de una persona física y la persona física no la podemos dividir. Es personal e integral. Y bueno, entonces, pues ya como les veo cara a varios aquí de las compañeras de hamburguesa, de sopita, ya tenemos hambre varios. Nos vemos la próxima semana. Seguimos platicando acerca de las normas. Y espero de veras que consideren la posibilidad a lo mejor de acompañarnos en el curso del reglamento. También vamos a platicar de algunas cosas muy importantes. Mientras eso sucede, pues nada más pórtense bien, no compran tantas salchichas ni tanto jamón, no vaya a ser que se les adelante la hora del juicio. Y nos saludamos próximamente, la próxima semana. Primero Dios, no compren mucho, Métanse al blog porque les colgué una regla miscelánea bien interesante de toda la información que van a mandar los bancos y las tiendas departamentales de todos los que compremos el próximo fin de semana. Por si quieren saber qué tanta información y cuándo van a enviar esa información, métanse a la página de Control, al blog, y ahí les colgué la nueva regla para el concurso del Buen Fin. Nos vemos próximamente.